Pero Dios buscó en el monte Sinaí manifestarse a su pueblo. Si usted curiosamente va a la Escritura, se va a dar cuenta de que los 10 mandamientos no fueron dados arriba del monte, sino abajo en el monte, para que todo el pueblo se diera cuenta que había un Dios sobrenatural, y todos presenciaron cómo los 10 mandamientos le fueron dados a este siervo de Dios, porque Dios anda buscando manifestarse a su creación. El hombre es que busca ignorar tener esa comunión con Dios. Entonces, hoy vamos a estar hablando, hermanos, acerca del privilegio de ser un hijo de Dios. Y para eso necesitamos ir a los 10 mandamientos y ir un poquito del contexto al respecto, para entender lo que es ser salvos por la fe, y entender que no es por obra, sino por la fe en Cristo Jesús. Y eso nos va a dar la iniciativa a ser mejores creyentes, a estar siempre dispuestos a servirle a Dios. Porque cuando le fallamos, porque de que le fallamos, nos sentimos como menos dignos de servirle, o no queremos ni acercarnos a su presencia. Y en otras palabras le estamos diciendo es que cuando yo me porto bien en mis fuerzas, sí tengo acceso a tu presencia, pero cuando yo te fallo, no me puedo acercar a ti. Entonces seguimos dependiendo nosotros de nuestras propias fuerzas para acercarnos a este Dios, cuando Dios nos dice en su palabra que no es de esa manera. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús, y debido a ello el Espíritu Santo ha venido a nosotros y hemos entablado esta relación con este Dios poderoso, que no importando nuestras acciones, Él sigue siendo nuestro Dios, que Él anhela que le obedezcamos y que crezcamos en la fe. Eso es indiscutible, pero es un proceso, hermano. Unos corren en la fe, pero otros van de gatas, otros van dando pininitos, otros van madurando de una manera más lenta, otros más rápido. Pero Dios no quiere que nadie se pierda. Amén. Así que vamos a entrar a escuela dominical. Voy a orar, hermanos, y voy a bendecir el tiempo y bendecir al que nos está viendo a través de la internet. Padre, te doy gracias por el privilegio de estar en tu casa de oración. Estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, pero seguimos creyéndote. Seguimos confiando, Padre amado, de que tú nos proteges, nos guardas y nos cuidas, pero aún también nosotros tomando nuestras propias precauciones y siendo sabios, y no exponiéndonos, Señor, para que nada inmundo venga a destruir este cuerpo que es morada de tu presencia. Bendigo en el nombre de Jesús al que me ve a través de la internet. Bendigo en el nombre de Cristo Jesús cada hogar que está siendo sintonizado en este momento. Bendigo a mis hermanos que están ya en la casa de Dios. Bendigo al que viene en el camino, Señor, y ayúdame, Padre amado, a exponer tu palabra con sabiduría, con denuedo y con tu presencia, reconociendo que no soy nada sin ti. Bendigo este tiempo, Señor, atando al hombre fuerte y reprendiendo la obra de Satanás, cancelando sus planes y dejando manifiesto el poder de tu presencia entre medio del creyente. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, llévate tú la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Quiero leerle este artículo que dice: los 10 mandamientos son la primera comunicación directa entre un pueblo y su Dios, diseñado para elevar nuestras vidas por encima de la mera existencia frenética y animal, dice, a los niveles sublimes que la humanidad es capaz de experimentar. Son el modelo de la expectativa de Dios sobre nosotros y su plan para una vida significativa, justa, amorosa y santa. Cada mandamiento afirma un principio, y cada principio es un punto de enfoque moral para los problemas de la vida real, relacionados con su Dios, con la familia, con el sexo, el trabajo, la caridad, la prosperidad y aún el mismo pensamiento. Los 10 mandamientos disponibles por primera vez, dicen, incorporan a la vida del creyente bases y principios para una moral y una ética que a Dios le agrada. Amén. Entonces, el propósito, hermanos, de los 10 mandamientos es que la gente reconozca que hay un Dios, y este Dios se quiere manifestar. Y a la misma vez, a través de los 10 mandamientos, Dios le hace ver a su pueblo de que Él es un Dios de principios. Ahora, ¿qué sucede cuando venimos y nos topamos con los 10 mandamientos? Dice: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No reconocerás a dioses fuera de mi presencia. Ahí le está diciendo al pueblo de Dios
que la idolatría no le agrada. Amén. Usted podrá decir, bueno hermano, pero yo no soy idólatra. Hay que analizar el concepto de la palabra idolatría. Porque muchas veces, hermanos, somos idólatras en áreas que ni cuenta nos damos que somos idólatras. ¿Cierto o no es cierto? Muchas veces anhelamos el carro del año más que su presencia. Muchas veces vamos con el patrón porque nos exige trabajar un fin de semana o un día de servicio y obedecemos aquello en vez de a Dios. Eso es idolatría. Yo tengo nietos ahora, hermano, y adoro a mis nietos, ¿verdad? Y digo yo, santo, es un amor hermoso, es algo sublime, porque yo quiero a mis hijos, pero mis nietos como que los quiero más, no sé. Y muchas veces eso puede ser idolatría delante de la presencia de Dios. No sé si me estoy explicando. O sea, la idolatría está en el corazón de nosotros, y por eso los 10 mandamientos. Dios quiere que nos demos cuenta quiénes somos y que no somos capaces de cumplir los 10 mandamientos. El otro día mi hijo me prestó su vehículo, él maneja un Lexus, y me di cuenta de que cuando me pasé de 80 millas, el tablero se me puso anaranjado fosforescente. Y dije, mira, ¿y esto por qué? El mismo vehículo me estaba diciendo, y ahí va, fuera del límite de speeding, fuera del límite de correr en el freeway. El carro está diseñado para decirte automáticamente, sin que estés leyendo los signs, que ya vas fuera de lo permitido por la ley. Bueno, la ley en sí viene a decirnos a nuestros corazones de que necesitamos un Dios en su misericordia para poderlo agradar. Entonces la ley vino a ser la función de guiarnos a Cristo. Porque el pueblo de Dios no se dio cuenta que necesitaba esta misericordia de Dios a través de Cristo Jesús para ser salvos y agradar a su Dios. Entonces Dios pone la ley primero para que se den cuenta que no va a ser fácil la cosa y que necesitan otra manera de salvación. Entonces dice el primero, que es la idolatría. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuántos antes de Cristo decían, por Diosito? ¿Cuántos juraron el nombre del Señor en vano antes de? Claro, te lo juro, que no fui yo. Yo te aseguro que, no, esa es otra, ¿verdad? Dice, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, hermanos. Todo esto viene a darnos principios del reino para agradar a este Dios. No cometerás adulterio. Ay, dijo aquel. Todo esto viene a ponernos como una barrera de decir, no hagas esto porque no me agrada. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Y nos damos cuenta, hermanos, que 10 mandamientos no fuimos capaces de obedecerlos y por lo tanto fallamos. Y por lo mismo que fallamos, el resultado es muerte espiritual por la eternidad. Pero Dios presenta los 10 mandamientos para guiarnos a nosotros a que cuando Cristo aparezca en escena nos demos cuenta que Él está ofreciendo una salvación por medio de la fe en Él y el poder del Espíritu Santo en nosotros, para entonces poder, número 1, ser salvos por la fe. Número 2, tener el poder para vencer nuestro propio yo. Porque aquel que se dice ser cristiano, pero no ha reconocido, hermano, que el peor enemigo en el cristianismo somos nosotros mismos. No es el hermanito que me cae mal, no, somos nosotros mismos. Pero cuando dejamos el poder del Espíritu Santo actuar en nosotros, entonces la mente de Cristo se hace en realidad en nosotros. Y si me gustaba el chisme, Señor, esto no te agrada. Si me gustaba el borlote, doña Borlote tiene que salir por la ventana. Si me gustaba gritar, me gustaba ser el que dice que el que parte el queso y el que truena el chicharrón, nos damos cuenta de que en Cristo los principios son diferentes. Comentaba la vez pasada con un amigo yo acerca de lo que es la relación matrimonial. Y pues yo ya con mi esposa voy para 25 años juntos, que por cierto le mando saludos, por fe sé que me está viendo a mi esposa. Felicidades, madres. Dios me las bendiga, futura madre, Dios me la bendiga. Claro que sí. El asunto es, hermanos, de que
Con mi esposa al principio pues había muchos problemas. Ella con su carácter, yo con mi carácter, yo queriéndome imponer, ella queriéndose imponer. Y era un estira y encoge en el cual nos hacíamos daño los dos. Porque quería uno manifestarse en autoridad con el otro. Pero venimos a Cristo y esta palabra nos empieza a enseñar a principios diferentes. Y nos damos cuenta que ni ella ni yo debemos de estar arriba, sino Cristo. Entonces aquí está ella, aquí estoy yo, pero aquí está Cristo. Entonces cuando los dos buscamos agradar a Cristo, nos acercamos en comunión y estamos de acuerdo en lo que hacemos. Y ni yo soy más que ella, ni ella es más que yo, sino Cristo arriba de nosotros. Y podemos llevar la fiesta en paz. Amén. Me decía al principio de la pandemia, ponte eso. No, eso me asfixia. Ahora me doy cuenta de que tengo que ponérmelo. Porque si no viene la calaca y no, que la sangre de Cristo, no, la sangre de Cristo es una cosa, pero la responsabilidad mía es otra. Porque este es un virus, hermano, como una gripa, entonces tengo que ser sabio y procurar no andar entre medio de gente, un montón de gente, procurar ser sabio y retenerme lo más que pueda en mi casa y cuidar lo que ando tocando, lo que sea, para no infectarme yo y no infectar a mis seres queridos. Así que si me está viendo alguien, sea sabio. Si la sangre de Cristo nos cubre, pero la palabra de Dios dice que muchas veces en su palabra dice que es mejor que el cuerpo se pierda y no que el alma se vaya al infierno. Así que no crea usted de que el cuerpo no va a sufrir si usted anda de desobediente. Hay que cuidar el cuerpo porque este es el templo de nuestro Dios. Amén. Así que vamos a ir a la lectura, hermanos. Esto se encuentra en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 26 en adelante. 26, 27 y 28. ¿Alguien que me lo quiera leer, por favor? Gálatas capítulo 3, versículos 26, 27 y 28. A ver, aquí está la hermana que me lo quiere leer. Hermanos, si alguien puede ponerse... Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ok, ¿qué entendemos por lo que acabamos de leer, hermano? Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, que dice, revertidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Yo quiero preguntarle a ver quién se ofrece a decirme qué ha significado en su vida el entender que es hijo de Dios. Una vez más, ¿qué ha significado en mi vida entender que soy hijo de Dios? No se me amontonen para que todos puedan participar. ¿Nadie? ¿No me entienden? ¿Qué ha significado en tu vida el que tú te des cuenta que eres hijo de Dios? No tengan miedo, hermanos, si no muerdo. Si está equivocada la respuesta, yo les voy a ayudar. ¿Alguien quiere participar? Nomás lo hago para no cansarme de hablar yo. ¿Nadie? Por favor, si no, que vamos a parar la escuela dominical. ¿No ha significado nada en sus vidas el hecho de que son hijos de Dios? A ver, la hermana aquí, páseme el micrófono a nuestra hermana Lili. Piensen lo que les estoy preguntando, hermano. ¿Qué ha significado en su vida el que usted se dio cuenta que es hijo de Dios? Gloria a Dios. Amén. Para mí ha significado que es aceptar a Cristo, mis pecados fueron perdonados. Okay. Y eran muchos. Amén. Y también que no es por mi esfuerzo ni por lo que yo puedo hacer, es porque lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Es por la fe que yo he sido adoptada por Dios, por creer en su Hijo. Y por eso Él me aceptó a mí. Okay. Y también como fui aceptada, fui sellada a través de su Espíritu Santo. Y eso me ayuda día con día a
a poder tratar de vivir como Él quiere, pero no es por mis fuerzas, es por lo que la palabra me dice. Yo sola, yo sé que yo no lo puedo hacer, pero con Cristo sí lo puedo, porque es la palabra que me ayuda, la palabra que por mucho tiempo, hermano, mi mente estaba acostumbrado a un modo de vivir. Estaba como reprogramada a un modo de vivir, un estilo del mundo. Cuando yo vine a Cristo, mi mente tuvo que ser renovada, mi mente tiene que ser renovada. Y día con día, lo único que me está renovando es la palabra. Mi mente es como si tú tienes una computadora y tienes cosas ahí que tú no quieres, tú vas a tener que vaciar esa computadora y llenarla de vuelta de lo que tú quieres. Así yo tuve que vaciarme de todo lo que no le agradaba a Dios por medio de que el Señor me ponía la convicción y dejar que Él me llenara de lo que Él quiere día con día. Para mí significa que soy otra persona. No soy la misma que yo era antes. Ahora soy una hija de Dios. Gracias, hermana. ¿Alguien entendió el concepto que dijo la hermana? ¿Sí entendieron? ¿Sí? Se los voy a resumir lo que la hermana dijo. La hermana entendió que en su vida había pecado y traía de alguna manera dolor, impaciencia, pero al reconocer a Cristo hay paz en su corazón, saber de que su pecado ha sido perdonado. Y otra cosa que mencionó es que está siendo reprogramada con principios del reino, porque el mundo nos programa a vivir como al maligno le gusta. Al maligno, hermanos, nos está programando en la televisión, teleprogramación, o sea, nos están programando. Póngase las cosas de marca, este vale 1,000, pero este vale $2 y hace la misma función de aquel, pero como nos están programando a crecer el ego y la vanidad, y a su nombre. Entonces, al venir a Cristo, nos damos cuenta que hay principios del reino de Dios que son muchos más hermosos y mucho más valiosos y que son más fáciles de llevar, porque traen paz a nuestro corazón. ¿Cuántas personas no son esclavas de la vanidad? Personas que se van a cirugía y en la mesa se quedan y se mueren porque se quisieron quitar lo que para ellos estaba mal. Entonces la vanidad los llevó a la muerte. ¿Cuántas personas son esclavas de la deuda porque quieren aparentar lo que no son y lo que... Entonces, al venir a Cristo, hermanos, descansamos. La hermana tiene paz y descanso, saber de que sus pecados, dijo, eran muchos, pero he sido perdonada. Otra cosa que mencionó, porque le pregunté algo, pero casi me dio escuela dominical completa, hermana. Gloria a Dios por ello. No hay creyente que pueda agradar a Dios sin reconocer el poder del Espíritu Santo dentro de él. Voy a volver a repetir. No hay creyente que pueda agradar a Dios sin el mover del Espíritu Santo dentro de él. Porque Él es el que tiene el poder, no nosotros. Es Él, para negarnos a nosotros mismos. ¿Quién de ustedes ha pecado en el pasado? A ver quién es sincero. Gloria a Dios. El hermanito no ha pecado también. Entonces, si sabemos que el pecado, hermano, mora en nosotros, definitivamente este pecado, dice la Escritura, que hace una barrera entre Dios y nosotros. Amén. Entonces, cuando nosotros pecamos, nos separa de Dios. Amén. Ahora bien, cuando usted en sus fuerzas quiere agradar a Dios y dice, no, pues yo no hago esto porque sé que a Dios no le agrada, pero en su mente y en su corazón albergó el pecado, lo anhela hacer. Y si por alguna razón lo hace, hermano, ¿usted cree que Dios ya no quiere nada con usted? No. No, de ninguna manera. Porque el que le está enseñando acerca de lo que es esto del pecado y la gracia y la salvación y el vivir por fe en Cristo, era un hombre que vagó por el mundo después de ser un pastor,
2 años en las cantinas, en las discotecas, con una mujer que no era la mía, y no lo digo para halago, lo digo para vergüenza y para gloria de Dios. Porque cuando yo fallé, su misericordia me albergó y me trajo a este lugar para restaurarme, para perdonarme y para darme nuevos principios que están en mi corazón. El apóstol Pablo, hermanos, a los Gálatas les escribe esto porque él en sus viajes misioneros nace la iglesia de los Gálatas y ellos reciben la palabra, la reciben con agrado. Y acuérdense que esta gente eran los gentiles, no eran ni siquiera judíos, eran gentiles. Y cuando hablamos de gentiles y judíos, hermanos, es una gran diferencia, porque el judío es bien radical y bien celoso. Por eso el problema entre los judíos y los samaritanos, porque el samaritano era mitad judío y mitad gentil, ya era una mezcla, entonces ellos eran bien cerrados. Hasta la fecha son bien cerrados los judíos. Entonces el gentil, Pablo es preparado por Dios para predicar a los gentiles reciben la palabra, nace la iglesia de Gálatas, pero siguen con la convivencia con los judíos, y los judíos empiezan de una manera sutil a meter el hecho de que también deben de hacer esto, como creer en esto, y que tienen que hacer esto y hacer esto, celebrar estas fiestas para poder agradar a Dios. Y empieza a haber una mezcla de fe y gracia, como también de ordenanzas y de obediencias. ¿A poco no es parecido con lo del siglo XXI? Seamos sinceros. No te juntes con el hermano, porque el hermano es un promiscuo y ya se va al infierno. No es por obras, es por fe. El que ha recibido a Cristo como su Salvador y es desobediente perderá bendiciones, porque la obediencia trae bendición. Pero la última palabra de dónde va a ir esa alma la tiene el Dios creador de los cielos y la tierra. Porque Dios no va a querer que nadie se pierda, aunque esté en desobediencia. Dios va a buscar la manera de traerlo a la obediencia para que esa alma sea salva. ¿Tú te has portado bien desde que has conocido a Cristo, verdad que no? No. Ni yo tampoco. Pero la fe en Cristo Jesús, su misericordia y su bendito Espíritu pone en nosotros que cuando andamos mal, la convicción, la tristeza, la angustia de que estamos mal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han venido al templo y han querido adorar a Dios y hay algo que está ahí porque ya sea que se enojó con su esposo, con su esposa o con su hijo, qué sé yo? Pero ese es el poder del Espíritu Santo poniendo convicción en nuestros corazones de que debemos de hacerlo de otra manera. Y eso, hermanos, es hermoso. Eso es lo que es la fe del Hijo de Dios y el Espíritu Santo obrando en nosotros. Algo que puedo ver, hermanos, en los textos que leyó nuestra hermana, es que Pablo, a la iglesia que había nacido en Gálatas, no nada más es el hecho de que los hizo nacer en el Espíritu, presentándoles el Evangelio, sino que se preocupó por su salud espiritual de ellos, a través de que crecieran en el conocimiento de aquel que les había hecho libres. Pablo estaba al pendiente de cómo se estaba desarrollando las iglesias que él había formado a través de sus viajes. Eso me dice a mí de que tú y yo necesitamos, hermanos, tener un continuo crecimiento en la fe. Así de sencillo. Y para que haya ese continuo conocimiento de la fe en nosotros, tiene que haber un cambio de carácter, tiene que haber una manera nueva de pensar, tienen que haber principios del reino que sepamos que no son principios del hombre, sino de Dios. Y creerlos y ponerlos por obra. Yo antes era un mentiroso de primera, hermano. Yo mentía. Ya de último inventaba unas que mi esposa se reía, dijo, oye, pero ¿qué necesidad tienes de mentir? Pero tenía ese demoniote de mentiroso. Y hay cosas que yo he dejado de hacer. Mal hablado, hermanos, era mal hablado. No abría la boca si no decía una mala palabra. Pero todo eso Dios lo ha ido cambiando en mí. No soy yo, es Él. Y claro, yo he leído las palabras y me he dado cuenta de que Él dice, de toda palabra ociosa vas a dar cuenta en aquel día. Y eso me hace pensar a mí
de que yo voy a dar cuenta de todo lo que yo diga. Y cuido de lo que tengo que decir. Entonces tiene que haber un renovamiento de entendimiento, como decía la hermana, sacar la basura que nos ha metido el mundo y reemplazarla con principios del reino. De esa manera pueden haber cambios de carácter, cambios de personalidades, puede haber paciencia, puede haber frutos del Espíritu a través de renovar el entendimiento. Si nosotros, hermanos, nada más vivimos nuestra fe basada en las emociones, estaremos constantemente siendo presa de Satanás. Porque no es el área de las emociones que Dios quiere tocar. Dios quiere tocar el corazón de nosotros, para Él afianzar ahí sus principios y poder vivir nosotros agradando a Dios. Porque al hombre, hermanos, difícilmente lo vamos a agradar. ¿Cuántos dicen amén? Iba el Señor por el camino y iba con su hijo y llevaban el burro y le dijo el Señor: no, mi hijo, súbese usted, dijo, porque usted está más joven, yo puedo aguantar el camino. Y llegaron a medio camino y alguien les dijo: hey, ¿por qué son tontos? Dijo: si el burro puede con los dos. Dijo: ¿verdad, mijo? Pues se subieron los dos y más adelante dije: hey, no sean bárbaros, ¿cómo van los dos arriba del burro? Bájese uno. No, pues sí, mijo, bájate tú. Y ya el Señor se fue arriba y más adelante: oye, ¿por qué son así? ¿Por qué no llevas al niño arriba y tú que estás más grandote camina? Y le dijo el Señor: ¿sabes qué? Vamos a bajarnos los dos y vamos a llevar el burro caminando. Iban así los dos caminando y el burro atrás de él. Le dijo: oye, no sean tontos, si traen el burro, ¿por qué no lo usan? Dijo: ¿saben qué? O sea, a la gente no vamos a quedarle bien. Siempre nos van a criticar por algo, ¿cierto o no es cierto? Pero si hay uno que podemos agradar en privado, si hay uno que se llama Jesús de Nazaret, hay uno que se llama Espíritu Santo, que podemos agradarlo en la intimidad de nuestros corazones y nuestras mentes. La ley ha venido a abrirnos el entendimiento de que sin el poder del Espíritu Santo en nosotros, volvemos a ser los mismos. Eso es el privilegio de ser hijos de Dios. Yo no sé usted, pero yo reconozco, hermanos, que en mí hay maldad. Aquí aunque me ve con la corbatita del garachón y bien peinado, digo que bien peinado, pero en mí hay maldad. Está siendo refrenada por el Espíritu Santo. Pero esta carne quiere carne. ¿O usted no, hermano? ¿Cómo se comporta su carne dentro de usted? Entre camagüey y elote. No. La carne quiere carne, hermanos. Miren, esta pandemia, muchos nos vamos a dar cuenta que nada más estaban aquí por emoción. No van a regresar. Y si regresan, van a regresar todos magullados y todos golpeados por la vida. Porque cuando el ser humano deja de tener esa intimidad con Dios, la carne se manifiesta. Si la carne, las dos entidades están en nosotros, la carnal y la espiritual. A la que más alimentes, así vas a comportarte. Si vives una vida de oración y búsqueda del Señor y leer la Biblia, vas a llevar una vida hermosa. Pero si vives una vida, hermano, que alimentas la carne, lo primero que va a salir es carne. Amén. Capítulo 4, versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Ese es el poder del creyente, el Espíritu Santo. Ese es el motor, esa es la raíz, ese es el fundamento. El Espíritu Santo en el creyente. El que dice ser creyente y el Espíritu Santo no es vivo en él, difícilmente, hermano, va a agradar a Dios. Se podrá engañar a sí mismo y engañar a otros, pero a Dios no lo va a agradar. Porque el Espíritu Santo es el que sabe dentro de nosotros cómo estamos, quiénes somos. No sé si me estoy explicando. Él sabe eso. Es el Espíritu de Dios. Dice que nos ha dado el Espíritu Santo, por eso dice la Escritura: yo seré su Dios, estaré en medio de ellos. Dijo: ya no habrá, seré yo entre medio de ellos. Así que ya no eres ni esclavo, dijo, sino hijo, y hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Versículo 8 del capítulo 4.
Ciertamente en otro tiempo, dice, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Lo que está diciendo es, la ley fue hecha con un propósito diferente, no de darnos salvación. La ley fue hecha para que nosotros reconozcamos de que no podemos agradar a Dios en nuestras fuerzas. En Europa, hermano, yo veo videos de gente que maneja en Europa y allá no hay speed limit, allá no hay un límite de manejar, allá le da vuelo. Por eso allá los Ferrari y toda esa clase de carros allá tienen mucha venta, porque allá puede ir a 200 millas por hora y no hay problema. Aquí los de esos que dice 85, 75, 55 es con el propósito de que usted le baje la velocidad a su vehículo cuando va entrando a un pueblo. Yo cuando seguido viajaba para Austin, antes de entrar a un pueblo iba a 75, 80, pero ya cuando se acercaba el pueblo te dice 55 y luego 40 y luego 30, con el propósito de advertir al que va manejando de que vaya disminuyendo la velocidad. Bueno, la ley es el propósito para darnos cuenta que hay cosas que a Dios no le agradan y somos capaces de hacerlas. Me decía un hermano que se congrega con nosotros, hermano, el cuerpo humano ya sin vida pesa más. Y le dije, ¿por qué me dices eso? Porque me tocó cargar uno, me dijo. O sea, el hombre es capaz de hacer cosas inimaginables. Pero el que tiene el Espíritu Santo dentro de él, hasta ver una escena, hasta decir u opinar algo, se retiene porque está el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Me estoy explicando? Ese es el poder del Espíritu Santo en el creyente. Versículo 21 dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, una de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Por lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da a los hijos de esclavitud, que es Agar. Porque Agar es del monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en esta esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba es la cual es madre de todos nosotros y es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que las que no tienen marido. ¿Qué está diciendo la palabra, hermano? Ustedes saben esa porción bíblica donde se le había prometido a Isaac y no pasaba nada. Se hicieron ancianos y no pasaba nada. Y le dijo la señora, pues mira viejo, me parece que Dios se olvidó de nosotros, así que entrale con la esclavita. Y le entró con la esclavita y nació... ¿Quién? Entonces esa es la hija de fuera de la voluntad de Dios. Pero Dios lo usa como una alegoría aquí para comparar de que los que están por medio de agradar a Dios a través de la ley no lo van a poder hacer. Dijo, en cambio están los hijos de la libre, que son los hijos de la promesa, donde nace Isaac. Dice, esos sí van a heredar. Entonces, hermanos, quiero implantar en sus corazones el hecho de que no es por obras que agradamos a Dios. El que usted haga o deje de hacer no impresiona a Dios. Lo que sí va a impresionar a Dios es que sea sensible a la voz del Espíritu Santo. Escuché decir a esta hermana de Brownsville, una profeta que hay en Brownsville, que cuando el Señor la llamó y ella escuchó su voz, el Señor la ponía en su casa. La pastora Weaver es una profeta de Dios, que Dios la usa de una manera muy bonita. Ya les voy a comentar algo que me pasó ahí cuando fui con ella. El caso es que Dios le decía, agarra la silla y ponla allá. Y dice que ella agarraba la silla y la llevaba para allá. Y ya estando allá, se quedaba y volvía otra vez, agarra la silla y llévala para en medio. La agarraba y la ponía en medio. Ahora es esto. Y ella le dijo, Señor, ¿cuál es el propósito de que me tires moviendo esta silla para atrás y para adelante?
y dijo, quiero que seas sensible a mi voz. Quiero enseñarte a que tu oído sea discernido a escuchar mi voz. Porque te voy a usar grandemente y te voy a decir cosas que no han subido al corazón del hombre. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que nosotros muchas veces, el Señor nos está hasta gritando y lo ignoramos. Y nos está hablando de una u otra manera y lo seguimos ignorando. Cuando Él quiere que seamos sensibles a su voz. Olvídese de ayunar. Olvídese de querer obedecer su voluntad. Olvídese de todo eso. Y enfóquese a escuchar la voz de Dios. Que todo ello va a caer por su peso. El obedecer a Dios. El buscar su presencia. Todo eso va a caer por su peso cuando usted empiece a escuchar la voz de Dios. Eso es mucho más importante, discernir quién nos está hablando. Les voy a comentar lo que me pasó con la hermana Weaver. No es que me guste el chisme, pero me entretiene. Y lo voy a ilustrar un poco. Cuando yo llegué ahí, hermanos, la hermana me saludó, me dijo siervo del Altísimo, a mi esposa también, nos dieron una bienvenida muy bonita, pasamos un buen tiempo. Cuando ya me venía, me dijo, ven para acá. Tú traes un demonio de burla contigo. Le dije, no me lo saca, que me hace muy feliz. Sí, me dijo, tú traes un demonio de burla, ven, te lo voy a sacar. Le dije, no, pastora, ese me hace muy feliz, déjemelo en paz. Hasta la fecha ahí lo traigo conmigo. Pero hermano, no soy un viejo amargado. Hay gente que dice que agrada a Dios y es amargado en su vida. Mi esposa me dice, compórtate, espérate, que no soy yo, es este que se está manifestando. Pero todos tenemos algo, hermanos, que Dios quiere limpiar. En esta escuela dominical me gustaría sembrar en sus corazones el hecho de que ninguno aquí de nosotros somos más que otro, espiritualmente hablando, con la pureza delante de Dios. Todos tenemos algo que a Dios no le agrada. Por lo tanto, nos da pie a buscar su presencia y a saber escuchar su voz. Porque eso va a ser la diferencia en tu vida y en mi vida como creyentes. Cuando empecemos a escuchar y afinar el oído y el corazón a su voluntad, las cosas van a empezar a cambiar verdaderamente en nuestras vidas. Amén. Si alguien se me durmió, dígame para despertarlo. Y a su nombre. Dice la palabra del Señor, hermano, lo cual es la alegoría por las mujeres que son los dos pactos, el cual uno proviene del monte Sinaí, el cual de los hijos para la esclavitud, esta es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos y está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate. Ya leí eso, versículo 29 dice, 28, perdón. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava ni con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Somos hijos del Altísimo. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos, tenemos que analizar cómo vivimos. ¿Qué cambios han habido en su vida desde que usted recibió a Cristo a cómo está el día de hoy? ¿Hay alguien que me quiere ayudar? ¿Qué cambios ha habido en su mentalidad y en su corazón desde antes de Cristo y ahora en Cristo? No se me amontonen de uno por uno para que le den oportunidad a todos. Nadie. Santo. Ay, la hermana, claro que sí. Tienen que haber cambios, hermano, en nosotros. Bueno, desde que acepté a Cristo y empecé a leer la palabra de Dios, Ajá. ya no soy maldicienta, Ok. ya no ando peleando, Gloria a Dios. porque antes era bien peleonera. Gloria a Dios. Ya no quiero tener el control, porque antes era que quería controlar todo. Amén, dice el hermano. Antes ya no le hago infiel a mi esposo cuando antes le hacía infiel a mi esposo. Amén, amén. Hay muchas cosas, no las puedo
numerar todas porque cuando llegué al Señor, llegué llena de cosas que no le agradaban a Dios. Pero a través de creer en Jesús, de aceptarlo y empezar a conocerlo a través de la palabra, eso es lo que me ha hecho a mí reconocer mi maldad. Cuando yo leo y Él me dice que no le agrada esto, entonces la decisión ya es mía de si yo quiero seguir viviendo de esa manera o quiero agradar a Dios. Amén. Gracias, hermana. ¿Alguien quiere más participar? Allá está la hermanita. Gracias, hermana, por ser valiente. Yo creo que cuando uno acepta al Señor, cambia la actitud, la manera de ser de una persona, y si antes alguien no trataba bien al prójimo, ahora lo trata bien por el amor que Dios nos dio para compartir con los demás, ¿verdad? Yo creo que cambia nuestra forma de ser. Gracias, hermana, le agradezco mucho. ¿Alguien más? ¿En ustedes no han habido cambios, hermanos, o es que no quieren participar? Tiene que haber cambios en nosotros, ¿o no? Hermana, Santiago, no, poquitos. Tienen que haber cambios, hermano. Por eso la Escritura dice, ¿cómo vas a poner la luz que alumbra abajo de la cama? No, se pone arriba para que alumbre a todo. Entonces, esos cambios son los cambios de carácter que hacen la diferencia. Y cuando estás delante de las personas, no necesitas yo soy un creyente decir eso. Tu comportamiento, tu actitud, habla mucho más que 1000 palabras. Amén. Póngase de pie, hermanos, porque ya me están levantando el número allá. Quiero una vez más recalcar, hermanos, que no agradamos a Dios por nuestras obras. En las obras lo podemos fallar. Bajándome yo de aquí puedo desagradar a Dios en las obras. Pero en la fe en el Hijo de Dios, la cosa cambia. El ser sensible a la voz del Espíritu Santo nos hace mejores cada día. Y eso es lo que Dios quiere implantar en tu corazón esta mañana. No busques agradarlo en tus fuerzas, busca agradarlo en tu corazón. Y comienza a tener esa relación que Dios anhela tener contigo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a la escuela dominical, bendigo a los jóvenes, a mis hermanos, a mis hermanas. Bendigo en el nombre de Cristo Jesús al que estuvo pendiente de la programación, declarando, Señor, que entenderemos que no es por nuestras fuerzas, no es por nuestras obras, sino por la fe en Cristo Jesús, la que nos hace aceptos delante de ti. Ese poder inmenso que está en el Espíritu Santo, Señor, permítenos que seamos sensibles a tu voz, que seamos sensibles a tu ordenanza, sensibles a lo que tú nos quieras decir para ser, Señor, instrumentos de tu gloria. Reconocemos que en nuestros corazones, Señor, no hay nada bueno más que tu bendito Espíritu. Fuera de ti no somos nada, Señor. Y la carne se manifestará como carne. Pero te pedimos en el nombre de Jesús, no nos sueltes de tu mano. Y alimenta siempre, Señor, tu presencia en nosotros, para que tengamos vida y vida en abundancia. Y en aquel día no nos avergoncemos cuando llames a nuestros nombres. Bendigo en el nombre de Jesús el que está al alcance de mi voz. Bendigo a la audiencia, bendigo a la congregación, a los líderes de esta congregación. Declarando, Señor, que tú nos das fuerzas para salir victoriosos en cada circunstancia que se nos venga. En Cristo Jesús bendigo al enfermo, Señor, al angustiado y al necesitado. Esperamos en ti porque tú tienes solución a nuestros problemas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por su atención.